Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de matemáticas financieras, hablaremos de las características y generalidades del tema anualidades de amortización. Comenzaremos por entender qué es una anualidad. Una anualidad es una sucesión de pagos iguales que se realizan en intervalos de tiempos iguales. Existen diferentes tipos de anualidades. La clasificación es amplia. Vamos a explicar esta clasificación. Tenemos anualidades ciertas y contingentes. Las anualidades ciertas son aquellas en las que las fechas de inicio y término del pago están previamente establecidas. Ejemplo, un préstamo hipotecario a 30 años. Las anualidades contingentes dependen de un evento incierto, como lo es el fallecimiento de una persona para el pago de un seguro de vida. Otra clasificación consiste en trabajar anualidades vencidas y anticipadas. Esta clasificación depende del momento en el que se efectúan los pagos. Una anualidad vencida es aquella en la que los pagos se realizan al final de cada periodo, ya sea mes, trimestre, año, etc. Un ejemplo común son los pagos de los créditos automotriz. Las anualidades anticipadas son aquellas en las que los pagos se realizan al principio de cada periodo, como el pago de una renta. La siguiente clasificación a mencionar son anualidades diferidas y anualidades inmediatas. Esta clasificación se refiere al inicio de los pagos. Una anualidad inmediata comienza a pagarse en el periodo inmediatamente siguiente al de la formalización del trato, mientras que una anualidad diferida tiene un periodo de gracia, es decir, el inicio de los pagos se pospone por un tiempo determinado después de que el trato sea formalizado. También podemos encontrar anualidades simples y generales. Estas se diferencian por la relación entre el periodo de pago y el periodo de capitalización de los intereses. Una anualidad simple es aquella en la que el periodo de pago coincide con el de capitalización. Por ejemplo, pagos mensuales con intereses capitalizados mensualmente. Por otro lado, una anualidad general tiene la característica de que el periodo de pago no coincide con el de capitalización. Por ejemplo, podemos realizar pagos trimestrales con la característica de que los intereses se capitalizan mensualmente. Ok, ahora hablemos de el siguiente concepto importante, que es la amortización. La amortización en finanzas se refiere al proceso gradual de extinguir una deuda a través de pagos periódicos que cubren tanto el capital prestado como los intereses generados. Cada pago reduce el saldo principal, de modo que al final del plazo acordado, la deuda queda completamente liquidada. Es un concepto fundamental en préstamos, hipotecas y otros tipos de financiamiento. Rodríguez 2023 menciona que la amortización puede definirse como el pago de una deuda y sus intereses por medio de abonos parciales.
También podemos establecer que amortizar un préstamo significa pagarlo poco a poco en cuotas periódicas. Cada una de estas cuotas o pagos consta de dos partes. La primera son los intereses y la segunda es la amortización del capital. Con el tiempo, la parte de los intereses disminuye y la parte que se aporta a la amortización aumenta. Es un proceso relativamente fácil de entender. Obviamente tiene sus detalles y se recomiendan algunas estrategias. Veamos los diferentes sistemas de amortización que podemos encontrar. Existe el sistema de amortización francés, en el cual las cuotas de pago son constantes durante todo el periodo del préstamo. Al inicio, la mayor parte de la cuota se destina a pagar intereses y la porción destinada a amortizar el capital es menor. Conforme avanza el tiempo, la parte de la cuota que cubre los intereses disminuye y la que amortiza el capital aumenta. Este sistema es el más común en préstamos hipotecarios y de consumo. También podemos encontrar el sistema de amortización alemán. A diferencia del sistema francés, en este sistema la amortización del capital es constante en cada cuota. Esto significa que los pagos totales disminuyen con el tiempo, ya que la porción de interés es cada vez menor a medida que se reduce el saldo del capital. Por lo tanto, las primeras cuotas son las más altas y las últimas las más bajas. También podemos encontrar el sistema de amortización americano. En este sistema, durante la vida del préstamo, solo se pagan los intereses de forma periódica, de tal manera que el capital principal se amortiza en un solo pago al final del plazo. Es un sistema menos común para el público en general y se utiliza en instrumentos financieros más especializados. Para que nosotros podamos comprender y trabajar de forma idónea todo este concepto, debemos entender y tener claridad de varios conceptos que hemos trabajado en cursos anteriores. En primer lugar, debemos recordar qué es la tasa de interés. Recordemos que esta es nominal, que es la que generalmente se anuncia. También existe la tasa efectiva, que es la que realmente se paga después de ajustar el periodo de capitalización. Y tenemos fórmulas que ya hemos trabajado. También es importante entender el valor del dinero en el tiempo. La amortización se basa en el principio de que un peso hoy vale más que un peso mañana. Por eso se usarán factores de valor presente y valor futuro en las fórmulas. También el concepto de saldo insoluto es importante. El saldo insoluto es el capital pendiente de pago en cualquier momento. Al inicio, el saldo insoluto es igual al monto del préstamo. Con cada pago, este disminuye porque se amortiza el capital y
Al terminar nuestras anualidades, el saldo insoluto deberá llegar a cero. Aquí es importante calcular los intereses del periodo, que siempre se calculan sobre el saldo insoluto o sobre el saldo pendiente por pagar. Como punto número 4, tenemos el interés y capital en cada pago. Debemos recordar que las mensualidades o cuotas se dividen en dos partes, en el interés y en la amortización del capital. Al principio se suele pagar más intereses y poco capital, y al final casi todo el pago va para el capital. Eso es lo más frecuente. Nuestro siguiente punto a recordar de gran importancia es recordar el número de pagos. ¿De qué depende el número de pagos? Pues este establecerá el tamaño de la cuota. A mayor plazo, por lo general los pagos son más pequeños y los intereses totales a un mayor plazo también serán más altos. Es decir, que plazos más largos generarán pagos cómodos pero más caros en total. Estas características son muy importantes al momento de establecer nuestra capacidad de pago y determinar si es conveniente o no un préstamo de cualquier tipo. Como punto número 6, debemos recordar que existen diferentes tipos de amortización. Tenemos el sistema francés, el alemán, el americano y también el bono bullet. Veamos las últimas características que debemos tener presentes en cada momento. Como punto 7, debemos recordar que existe algo llamado costo anual total, abreviado con las siglas CAT, leído CAT. Este incluye no solo la tasa de interés, también incluye las comisiones, los seguros y otros gastos que se realizan en el proceso. Es una medida real de cuánto cuesta el crédito. También es importante señalar que es posible encontrar amortización anticipada. Algunos créditos permiten pagar antes de tiempo el total o un parcial del préstamo. Esto reduce el saldo insoluto y los intereses futuros. Y cabe aclarar que algunos contratos o algunos tipos de préstamos generan penalizaciones por pagos anticipados, conocidos como amortización anticipada. Como último punto y el más importante, debemos recordar que existen tablas y calendarios de amortización. Estos son importantes debido a que muestran cómo evolucionará la deuda mes a mes. Permiten al cliente ver cuánto se está pagando en intereses y ayudan a tomar decisiones como cambiar de banco, abonar más, etcétera. Todo esto es lo básico que debemos tomar en cuenta en este tema. De esta forma, estamos terminando. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias.
Hasta luego.